Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Vamos a comenzar con la clase del día de la fecha. Hoy cambiamos de unidad, vamos a pasar a la unidad número 13 sobre matrimonio y empezamos a otra, entre comillas, parte del derecho civil. Recuerden ustedes que el derecho civil se divide a los fines legislativos. Si ustedes toman el código, está fragmentado, parcelado de esta manera, y también a los fines didácticos en partes. La unidad número 1, 2 y 3 es la parte general, la 4 también, la 5 y la 6 de obligaciones, la 7, 8, 9, 10, 11, no, 7, 8, 9 y 10, derecho de los contratos, 11 y 12 derechos reales, 13 derecho de familia y 14 sucesiones. Ahora vamos a analizar el derecho de familia, que en lo que tiene que ver, ¿se acuerdan que hacíamos una vinculación con el concepto de relación jurídica? El derecho de familia trata acerca de los sujetos del derecho, de los acontecimientos que pueden acaecerle desde el punto de vista de su persona, relacionada consigo misma, y en el vínculo con los demás, pero no en las relaciones patrimoniales, sino precisamente las relaciones familiares. Uno de los rasgos característicos del derecho de familia es precisamente que no contempla los aspectos patrimoniales. Y por otra parte, otra característica que lo distingue del resto del derecho civil, el resto del derecho civil mayormente es disponible. Mayormente digo porque hay ciertas porciones donde la legislación advierte que es de orden público y por lo tanto no disponible por la autonomía de la voluntad de las partes, pero lo que refiere al derecho de familia es considerado de orden público, es decir, todo lo que nosotros veamos vinculado al matrimonio, a las uniones convivenciales, a la responsabilidad parental, al parentesco, son aspectos que no van a poder las partes, en virtud de la autonomía de la voluntad, fijar, acordar, celebrar acuerdos que contraríen lo que dice la ley, salvo en aquellos casos donde expresamente así se autorice por alguna prescripción legal. Es decir, si el Código Civil autoriza a cambiar, a alterar, a modificar lo que diga su letra, es posible. Pero si no, todo el régimen del derecho de familia es de orden público, es inmodificable por las partes. En cambio, en lo que refiere al orden patrimonial, a las obligaciones, a los contratos, allí sí la autonomía de la voluntad tiene una vigencia mucho, pero mucho más amplia. Antes de empezar con el matrimonio, vamos a hablar de un principio que está consagrado en el mismo, en el régimen legal del matrimonio, que es el principio de la libertad. El principio de la libertad. Son dos principios que son fundamentales y que van a impregnar todo el régimen legal del matrimonio. Uno es el principio de la libertad, y el otro el principio de la igualdad. A la luz de este primer principio, el principio de la libertad, que debe primar, que debe ser privilegiado frente a cualquier otra circunstancia a la hora de la celebración del matrimonio, inclusive también en muchos de los aspectos que vinculan a los contrayentes una vez que han celebrado el matrimonio. Uno de los principios que vamos a analizar a la luz de uno de los institutos jurídicos que vamos a analizar a la luz de este principio es el de los esponsales. Bueno, normalmente si estuviéramos en una clase presencial, me tomaría el tiempo para preguntarles qué son los esponsales. Hoy somos un número relativamente, en cantidad de estudiantes que participan, menor al de otros encuentros, por lo tanto, probablemente puedan abrir micrófonos y participar. ¿Alguien se imagina lo que pueden ser los esponsales? Es una figura que tiene una tradición, que se ha celebrado durante mucho tiempo, en otras épocas con mayor relevancia social. Actualmente, la verdad que desconozco, ¿no? Hace un tiempo que no escucho que alguien celebre esponsales, y usualmente se lo denomina bajo otra denominación, tiene otro nombre que es más común. Seguramente alguna vez muchas de ustedes habrán escuchado hablar de la celebración de esponsales, pero repito, se conoce socialmente bajo otro nombre. ¿Alguien se anima Profe, a tirar algún? A ver. profe, Cuando ¿qué se son los compromete, esposos? Exactamente, el compromiso, cuando dos personas asumen la obligación de contraer matrimonio, hacen una promesa futura de contraer matrimonio, ¿no? Eh, a ver, puede ser una promesa que sea, entre comillas, informal, es decir, que no tiene una modalidad
establecida por las partes por escrito, frente a un escribano público, con testigos, puede que haya sido un compromiso asumido por dos partes de manera absolutamente privada. Uno en estas cosas se imagina, ¿no? Digamos, lo que ve en la tele, pero que también pasa en la vida real, que es la propuesta. La propuesta de contraer matrimonio es asumir un compromiso, la otra parte acepta. Y en ese sentido, bueno, hay mucha literatura al respecto. Yo decía recién que podía ser en el marco de que esté rodeado con ciertas formalidades o no, que sea en el marco de la informalidad. Pero en todos los casos hay una promesa de matrimonio futuro. Decía también bueno, en esto hay muchas expectativas y no vamos a hacer diferencia de sexo, de género. Las expectativas pueden ser tanto para hombres como para mujeres. Y en esto hay una tradición inveterada de que el hombre supuestamente debe proponer matrimonio a la mujer. Bueno, no sé, me parece que no está ni bien ni mal. Igualmente, a los varones les digo, no dejen pasar la oportunidad de hacerlo de la mejor manera posible, igual si le toca a las chicas, porque es un recuerdo que queda. Yo, cada vez que recuerdo cómo fue la propuesta de matrimonio mía, la verdad que fue muy, muy fea, muy aburrida. Si pudiera volver el tiempo atrás, la cambiaría bastante. Eh, la cuento rápidamente. Nosotros, los padres de mi novia, son bastante formales y eran muy restrictivos a la hora de otorgar libertades a su hija, que era mi novia, y que es mi actual esposa. Y entonces, bueno, nosotros nos queríamos ir de vacaciones los dos solos y los padres se opusieron. Yo ya me había recibido, ya tenía trabajo, ella también. Entonces dijimos, bueno, se acabó, no podemos estar más así, nos casemos. No hubo propuesta, no hubo anillo, no hubo nada. Así que si uno pudiera volver el tiempo atrás, lo rodearía de otras circunstancias porque son momentos únicos y irrepetibles. Obviamente uno puede contraer matrimonio varias veces y esa propuesta puede aparecer en reiteradas ocasiones, pero puede pasar también o que no ocurra nunca o que te ocurra una sola vez. Pero en definitiva, ¿qué es? ¿Qué son los esponsales? Y acá hay una palabra nueva para incorporar para incrementar nuestro acervo de vocabulario jurídico, que siempre es algo positivo. Como dijimos recién, es la promesa de contraer un matrimonio futuro. Yo me comprometo, de ahí la palabra compromiso, a contraer un matrimonio futuro. ¿Qué efecto tiene? A ver, si hay dos partes que prestan su consentimiento, una ofrece, la otra acepta, parece un contrato, ¿no? Y hay un núcleo, hay un objeto contractual, que es el contraer matrimonio futuro. Entonces, técnicamente están varios de los elementos que hacen a la figura contractual. Ustedes dirán, profe, recuerda usted que cuando definimos el contrato advertimos que tenía que tener una componente patrimonial. Bueno, acá no lo hay. O sea, si bien una vez que contraigamos matrimonio hay un aspecto patrimonial que nosotros lo vamos a analizar el viernes que viene, pero de por sí el matrimonio es una figura, un instituto jurídico que hace al derecho de familia. Por lo tanto, no tiene, dijimos recién al principio, un contenido intrínsecamente patrimonial. Pero aparentemente reúne todos los elementos de un compromiso, podría ser eventualmente una convención, si bien no un contrato, pero resulta que aquí lo que rige es lo que dice en el título, arriba, el principio de la libertad. Y cuando uno se compromete a contraer matrimonio futuro, siendo el matrimonio una figura jurídica tan pero tan importante, que es basal, que es nuclear dentro de lo que es la estructura social, hoy, más allá de que alguno pueda afirmar que el matrimonio tiene algún tipo de devaluación, pero se siguen celebrando muchos. Hay otras figuras que también acompañan al matrimonio, como la unión convivencial, y que puede servir como herramienta o instrumento también para constituir una familia. También hay familias constituidas que no pasan por la formalidad ni del matrimonio ni de la unión convivencial, e igualmente son familias, pero sigue siendo el matrimonio una decisión importantísima en la vida de una persona. Por lo tanto, no puede estar rodeada de condicionamientos. Por eso, evidentemente, hace muchísimo tiempo que el acuerdo de los padres, de las madres, a los fines de la celebración del matrimonio, ha sido abolido, más allá de que hay un caso, cuando las personas son menores de edad, donde necesitamos el acompañamiento de los progenitores para poder el menor de edad contraer matrimonio.
Pero fuera de esas circunstancias excepcionales, no se pueden poner trabas en el momento de una decisión tan significativa y tan importante como contraer matrimonio, y por eso rige el principio de la libertad. Por lo tanto, el efecto de este compromiso, el efecto de este acuerdo, esta promesa de contraer matrimonio futuro, es muy relativo. Es decir, que si yo luego de haberme comprometido, luego de haber prometido contraer matrimonio futuro, de haber acordado esponsales, me arrepiento, en principio no. O sea, lo que no puede pasar jamás es que se me obliga a cumplir con esa promesa. Es decir, no, a ver, vos te comprometiste, vos tomaste esponsales, por lo tanto ahora tenés que cumplir con ese acuerdo. No, o sea, yo me puedo arrepentir en cualquier momento, aun cuando lo haya hecho por escrito, con escritura pública, con 50 testigos. No, yo puedo arrepentirme en cualquier momento. Y ese arrepentimiento no solo que me habilita a mí a no contraer matrimonio, sino que tampoco me va a obligar a pagar los daños y perjuicios que pudieran surgir de ese arrepentimiento. Porque evidentemente que, bueno, habrán escuchado de una multiplicidad de casos donde una persona puede retraerse del hecho de haber acordado la celebración de un matrimonio por diversas causas, y eso evidentemente que en la mayoría de los casos causa un perjuicio en el otro futuro contrayente. Eh, y causa un perjuicio fundamentalmente anímico, moral, psicológico. Hay un daño moral evidente en ese arrepentimiento. Bueno, ese daño, si bien puede eventualmente configurar y reunir los elementos comunes al régimen de responsabilidad civil, no va a ser reparado, porque la legislación, el legislador, nuestro régimen jurídico, ha considerado de mayor importancia la libertad a la hora de contraer matrimonio que la reparación de un daño subjetivo debido al arrepentimiento que pueda mostrar uno de los que se comprometió a contraer matrimonio, pero luego se arrepintió. Entonces no hay forma de obligar ni tampoco posibilidad de solicitar los daños y perjuicios por los efectos que pueda causar el arrepentimiento. Igualmente, hay algunas excepciones respecto de las consecuencias eventualmente patrimoniales que puede causar ese arrepentimiento, porque producto de los esponsales pudieron haber surgido algunas donaciones. Antes, hace mucho tiempo, inclusive el Código Civil anterior seguía utilizando esa palabra. Recordemos que fue redactado en el año 1871 y rigió hasta hace apenas 5 años. Y lo habrán visto en alguna serie, en alguna serie, en alguna película, española puede ser, o inclusive argentina. Estaba lo que se denominaba la dote. La dote era una cantidad de bienes y o dinero que la familia de la contrayente de la mujer entregaba a la familia del hombre, una cosa muy, muy loca, pero increíblemente eso ocurría a principios del siglo XX y el siglo XIX. Pero eventualmente podrían realizarse donaciones producto del matrimonio futuro. Supongamos que nuestros suegros, nosotros nos comprometemos, hacemos esta promesa de contraer un matrimonio futuro, y nuestros suegros, tratemos de contextualizarlo, nos invitan a la casa de nuestra novia, ya hace algunos años, o novio, hace algunos años que estamos en una relación. Vamos para la fiesta de fin de año, para Año Nuevo, donde se reúne toda la familia. Entonces, después de brindar, de recibir el año, en un momento, el novio o la novia golpea con el tenedor la copa, la hace tintinear, llama la atención de todo el mundo y hace la propuesta matrimonial, y el novio o la novia acuerda, acepta la propuesta. Y ahí nomás el suegro, que se había tomado un par de champagne a la hora de la venía de antes, cuando venía preparando el asado, y se había tomado varias copas de champagne, celebrando y acompañando el momento, se compromete a la donación de un inmueble para que viva el matrimonio. Entonces yo le voy a donar a ambos un inmueble, una casa, para que ustedes puedan iniciar su vida en común. Y luego, digo, más allá de que aquí le faltan las formalidades propias del contrato de donación, máximo cuando se trata de una donación de un inmueble, pero inmediatamente el día 2, el día 1 no, porque el día 1 es feriado, pero el día 2 van a una escribanía y le hace la donación a ambos para que puedan vivir en ese lugar. Bueno, luego, quien propuso matrimonio
se arrepiente, y aquí vemos que no hay posibilidad de exigirle que cumpla, y no hay posibilidad de que se le pueda demandar los daños y perjuicios ocasionados. Pero aquí hay, francamente, un enriquecimiento sin causa o una donación recibida que hay que devolver, porque la donación fue realizada producto o en función de la asunción del compromiso, de la asunción de, de haber contraído esponsales, y por lo tanto, en este caso, se configurarían ambas hipótesis del enriquecimiento sin causa y de la restitución, la necesidad de la restitución de donaciones. En definitiva, y para resumir, esponsales, promesa de matrimonio futuro, no se puede obligar a quien se ha comprometido a que cumpla con esa promesa porque prevalece el principio de la libertad, y eventualmente hay algunas excepciones que tienen que ver con la posibilidad de que uno de los futuros contrayentes se enriquezca con esta promesa o que haya recibido donaciones producto de ella, en cuyo caso tendrá que restituirlas, tendrá que devolverlas. Bueno, ¿alguna pregunta, inquietud hasta acá con esta figura? Bueno, si no hay preguntas, avanzamos ya al matrimonio. Dijimos que había dos principios que rodeaban a todo el matrimonio y al matrimonio considerado en sus dos aspectos. A ver, parece que hay una pregunta en el chat. No, sí, muy bien. Sí, estamos viendo la unidad 13, Magali. Nosotros podemos asumir la palabra matrimonio desde dos puntos de vista, como matrimonio acto y como matrimonio estado. El matrimonio acto es ese evento solemne que regula la ley para constituir un matrimonio, y el matrimonio estado es el conjunto de deberes, derechos, situaciones, responsabilidades que incumben a los cónyuges, siempre digamos cónyuges, porque no hay una U entre la G y la E. Muchos dicen cónyuges, está mal dicho, cónyuges. Entonces el cúmulo de derechos, deberes, obligaciones, responsabilidades que incumben a los cónyuges en el matrimonio, lo vamos a denominar matrimonio estado. La palabra puede ser utilizada indiferentemente para las dos situaciones. Y en todos los casos, tanto para el matrimonio acto como el matrimonio estado, rigen el principio de la libertad y de la igualdad. Este principio de la igualdad se refiere a que toda interpretación de las normas, inclusive no solo la interpretación, sino la aplicación, tiene que contemplar, tiene que privilegiar la igualdad de derechos. La igualdad de derechos entre los integrantes del matrimonio, entre quienes van a contraer matrimonio. Entonces todos los derechos y obligaciones son iguales para los dos integrantes del matrimonio. Y son iguales, sean matrimonios del mismo sexo, de personas del mismo sexo, o de sexo diverso, de diferente sexo. Las dos personas, los dos contrayentes, los dos integrantes del matrimonio tienen igualdad de derechos, ya sean personas del mismo sexo o personas de distinto sexo. Ese es el principio de la igualdad. Vamos a analizar cuáles son los requisitos a la hora de contraer matrimonio, es decir, nos estamos refiriendo al matrimonio acto, ¿no? al evento solemne que determina la celebración del matrimonio. Primero, que haya ausencia de impedimentos. ¿Qué son los impedimentos? Los impedimentos son circunstancias, tanto de hecho como de derecho, que o bien advierten a los contrayentes que no pueden celebrar matrimonio, o bien directamente el matrimonio no puede celebrarse, y si aún no pudiendo celebrarse se realizó igualmente, ese matrimonio no tiene validez, es nulo, es nulo. Ya vamos a ver inmediatamente, son circunstancias de hecho o derecho que importan un obstáculo para la celebración del matrimonio. Dijimos que hay de dos tipos. ¿De qué tipos existen? Hay dirimentes y eximentes. Por eso yo mencionaba al principio de que puede haber dos consecuencias o dos circunstancias que obsten significa que obstaculicen, que impidan la celebración del matrimonio, pero algunas van a ser tan graves que no solo van a prohibir que se celebre ese matrimonio, sino que si se celebró igual, aún existiendo la prohibición, el matrimonio es nulo. En cambio, los impedimentos impedientes son menos graves y, como dice allí,
cumplen una función meramente preventiva. Mejor no contraigan matrimonio, pero si contraen matrimonio, igualmente ese matrimonio es válido. Vamos a analizar uno a uno. ¿Cuáles son los dirimentes? Los dirimentes son los más graves, los que provocan no solo la imposibilidad de celebrar el matrimonio, sino la nulidad del mismo. La nulidad quiere decir, creo que ustedes vieron el tema de las nulidades con Paula en la unidad 3 y 4, la nulidad significa que el acto no tiene efecto, el acto contraría el orden jurídico, y no solo que lo contraría, sino que va en contra de principios fundamentales de ese orden jurídico, y por lo tanto ese acto no puede tener validez, es ineficaz y es contrario a ese orden público, por lo tanto el derecho le otorga la ineficacia a la hora de provocar efectos. ¿Mm? Entonces, ¿cuáles son estos impedimentos dirimentes? Aquellas circunstancias donde hay una gravedad de hechos que hace que el matrimonio no pueda celebrarse. Por ejemplo, el parentesco. No todo parentesco, ciertos tipos de parentescos imposibilitan la celebración del matrimonio. Si yo me quiero casar con una hija o con un hijo, bueno, ahí evidentemente que hay un interés social de que dos personas que tienen un grado de parentesco, que pueda haber inclusive un parentesco consanguíneo, que no contraiga matrimonio. Hay razones de todo tipo, hay razones de orden social, hay razones de orden eugenésico, vinculadas con la salud, que hacen que esté, bueno, que esté, ojo que eso es contagioso, no sé si lo dije acá en este grupo, pero empiezan y todos quieren ver si lo pueden hacer. Se puede configurar el Zoom para que no lo puedan hacer, pero yo siempre me olvido. Están rayando el PowerPoint. No es un hackeo, es simplemente que se puede autorizar a que otros utilicen esa herramienta. Entonces decimos que el parentesco es un impedimento dirimente, ¿no? Hay una causa grave que hace que esas personas no puedan contraer matrimonio. Pero no todo el parentesco, porque un parentesco lejano, vamos a ver que no imposibilita que las personas puedan contraer matrimonio. El Código Civil se encarga de precisar, entonces el parentesco en línea recta. ¿Cuál es el parentesco en línea recta? El que me une a mí con mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, y con mis padres, mis abuelos, abuelas, mis bisabuelos, mis abuelas, etcétera, etcétera. Ese es el parentesco en línea recta. Entonces, en todos los grados, ¿cuáles son los grados? La línea es esa, ¿no? Abuelo, padre, yo, mis hijos, mis nietos, esa es la línea. Los grados son los saltos que tengo que hacer para llegar a la persona con la cual quiero determinar cuál es mi grado de parentesco. Es decir, yo con mi padre estoy en primer grado de parentesco. Con mi abuelo estoy en segundo grado de parentesco. Con mi bisabuelo estoy en tercer grado de parentesco. En este caso, cuando el parentesco es en línea recta, no importan los grados, la prohibición es para todos. También el parentesco entre hermanos. Ojo que el origen del vínculo no importa, por más que seamos hijos adoptivos, no me puedo casar con mi padre o con mi madre, aun cuando no haya un vínculo de sangre. El parentesco entre hermanos, unilaterales o bilaterales, es decir, los llamados hermanos o medios hermanos, cualquiera sea el origen del vínculo, también suponen un impedimento dirimente. Es decir, yo no me puedo casar con mi hermano, no me puedo casar con mi hermana, mi media hermana, ni tampoco me puedo casar con mi hermana adoptiva. No me puedo casar. Hay un impedimento de carácter dirimente. La afinidad en línea recta, en todos los grados. No me puedo casar con mi suegra, ni con mi suegro. Uno dice, no la aguanto como suegra, me voy a casar con ella. Bueno, podría suceder. Es difícil, complejo, pero eventualmente alguien podría querer casarse con su suegro o con su suegra. Bueno, no puede. Y ustedes dirán, pero ¿cómo se va a casar con el suegro o con la suegra si hay el impedimento siguiente es que haya un matrimonio anterior? Es decir, que nadie puede contraer matrimonio si tiene todavía un matrimonio vigente que lo liga a otra persona. Bueno, es cuando me divorcio o enviudo, en ese caso, si yo me divorcio o murió mi esposa, mi esposo, yo no puedo contraer matrimonio, aun cuando estoy habilitado para hacerlo con cualquier otra persona, no lo puedo hacer con mis parientes en línea recta por afinidad. El parentesco por afinidad es el que me liga a mí con mi familia política, con los familiares de mi cónyuge.
Dijimos, lo adelantamos porque estaba vinculado con el parentesco por afinidad. Si subsiste un matrimonio, si está vigente todavía, no puedo contraer uno nuevo. Y sí, pero ya entablamos la demanda de divorcio, ya va a salir, hace 10 años que no vivimos juntos, no nos queremos, no nos podemos ni ver, entonces yo quiero contraer matrimonio nuevo. No, primero finalice, finiquite el matrimonio anterior y recién después va a poder contraer un matrimonio nuevo. Si es viudez, evidentemente que la viudez, el fallecimiento del cónyuge, hace fenecer el vínculo matrimonial y en ese caso sí puedo contraer un nuevo matrimonio. Otro impedimento es haber sido condenado como autor, cómplice o instigador del homicidio doloso de uno de los cónyuges. ¿Qué sería esto? A ver, yo maté a una persona y quiero contraer matrimonio con la esposa o el esposo de la persona muerta, el ex esposo, porque ahora a esta altura ya está viudo. Y yo la maté o la mandé a matar o fui coautor o cómplice de la muerte de esa persona. Lo que se va a suponer es que la maté para poder contraer matrimonio con esa mujer o con ese hombre. Hubo un caso hace un tiempo, creo que fue en La Pampa o en Neuquén, donde una persona, eh, digamos, que una mujer quería contraer matrimonio con el asesino de su marido, digamos, y pidió autorización judicial. Y los jueces no hicieron lugar a la autorización, precisamente porque incurría esa persona en este delito, había incurrido en este delito y por lo tanto estaba incurso en esta hipótesis de impedimento dirimente. Tener menos de 18 años, ya vamos a ver que no es un impedimento absoluto, si bien es un impedimento dirimente, yo le agregaría a esta afirmación tener menos de 18 años y no cumplir con las obligaciones que prevé la ley para los menores de 18 años, porque hay hipótesis donde el menor de 18 años puede eventualmente contraer matrimonio. Y la falta permanente o transitoria de la salud mental que le impide tener discernimiento para el acto matrimonial. El acto matrimonial, dijimos, es un acto fundamental, un acto muy significativo en la vida de una persona y por lo tanto hay que tener cabal conocimiento, cabal apreciación de la decisión que estoy tomando y por lo tanto si tengo una privación transitoria o permanente de mi salud mental, ya vamos a ver que, si bien hay alguna excepción, en principio no puedo contraer matrimonio. Digo, ya vamos a ver porque hay algunas circunstancias donde con ciertos acompañamientos, eventualmente una persona podría contraer matrimonio aún teniendo algún tipo de disminución o algún menoscabo en su discernimiento a la hora de contraerlo. Bueno, avanzamos. ¿Cuáles son los requisitos? Dijimos, recién mencionábamos cuáles eran los impedimentos, ahora vamos a ver los requisitos. Hay un requisito vinculado con la edad. La edad mínima para contraer matrimonio es la de 18 años, pero no obstante, la persona que no haya cumplido los 16 años inclusive, puede contraer matrimonio previo dispensa judicial. ¿Qué es esto? A ver, nosotros dijimos que el menor de edad, por regla, era una persona incapaz. Pero que esta regla, recuerden ustedes, esto lo analizamos en la unidad número 2, era una regla que algunos autores la consideraban opinable, porque evidentemente que estamos en presencia, cuando hablamos de un menor de edad, de un sujeto del derecho, y ese sujeto de derecho, de acuerdo a las convenciones internacionales y especialmente desde la sanción del nuevo Código Civil, tiene una serie de potestades y de posibilidades de participación, participación de hecho, ¿no? Del derecho a ser oído, en una multiplicidad de actos que lo involucran y que le importan alguna modificación de su situación actual. Entonces, esta persona menor de edad, cuando no haya cumplido aún los 16 años, eventualmente podría contraer matrimonio. No establece un mínimo la ley, pero tiene que tener una dispensa judicial. Quiere decir que tiene que acudir a un juez civil, y el juez civil va a decir si es conveniente o no es conveniente que esta persona contraiga matrimonio. Yo, en lo personal, pero por supuesto que esto es una apreciación absolutamente personal, creo que un menor, una persona que tenga menos de 16 años, a mi criterio no está habilitada todavía para contraer matrimonio, si bien comparto que al menor de edad hay que escucharlo, hay que darle participación en todos los actos donde pueda tener algún tipo de implicancia, pero
para formar una familia, si bien en otras épocas era una edad suficiente, la de los 16, la de los 18, inclusive si uno analiza las figuras históricas que fueron relevantes para nuestro país, muchas se casaron con personas, con mujeres de muy corta edad, de 15, 16 años. Si uno indaga a nuestros abuelos, abuelas, bisabuelos y abuelas, se casaron a edades muy tempranas, pero en el estado actual de las cosas, digamos, las nuevas generaciones tienen un proceso madurativo que me parece que es distinto y que los 16 años, digamos, es una edad muy temprana, pero simplemente es una opinión personal. La ley lo que establece es que con autorización judicial, un menor aún por debajo de los 16 años podría contraer matrimonio. Y el menor que ya cumplió 16 años, no hace falta que vaya al juez, puede contraer matrimonio con el acompañamiento, con la autorización de sus representantes legales, es decir, de su padre, madre, de los dos, de sus dos padres, de sus dos madres. Recuerden que hoy pueden ser padres o madres los matrimonios igualitarios también, pero necesita la autorización de los dos, no es suficiente con uno o con una sola. O puede ser del tutor o de la tutora. El tutor o la tutora también puede dispensar, también puede autorizar la celebración del matrimonio. Y por ejemplo puede suceder que un menor de edad de 16, que todavía no cumplió los 18 años, quiera contraer matrimonio, y sus padres se oponen, no están de acuerdo con ese matrimonio. Bueno, el menor puede recurrir al juez a solicitar lo que recién mencionamos, que es la venia judicial. Para los menores de 16 años, la dispensa puede otorgarse a aquellos menores que tienen entre 16 y 18 cuando los padres se oponen a la celebración del matrimonio. Este es uno de los requisitos para celebrar matrimonio, que es el de la edad. Hay otros requisitos que tienen que ver con la salud mental. Dijimos que uno de los ejes vertebradores de la celebración del matrimonio es el principio de la libertad. Y para tener libertad hay que poder expresarla, y para poder expresarla hay que tener un mínimo de salud mental. Bueno, en este caso, la decisión puede ocurrir que una persona que no reúna todos los requisitos, puede ser una persona que haya sido restringida en su capacidad. Nosotros, recuerden, este tema no lo vimos en una clase sincrónica, sino que lo dejamos a la posibilidad de que ustedes vean una conferencia que está en YouTube, que fue dictada por mí y por el profesor Damián Abad, que les va a dar clase en Derecho Civil y Comercial 2, y también en Quiebras. Bueno, allí pueden analizar con cierta profundidad este tema, pero que había circunstancias donde una persona que tenía alguna disminución en sus facultades de apreciación, en sus facultades mentales, podía ser restringida en su capacidad, o podía ser directamente incapacitada, ser declarada incapaz. Si es declarada incapaz, evidentemente que no puede contraer matrimonio. Una persona incapaz, bajo ningún punto de vista, va a poder contraer matrimonio. Pero si está restringida en su capacidad, puede, bajo ciertas circunstancias, contraer matrimonio. Por ejemplo, una persona que tiene síndrome de Down, eventualmente podría contraer matrimonio. En ese caso, se exigen una serie de requisitos. Es decir, lo tiene que decidir un juez va a acompañar el hecho de que la persona contraiga matrimonio, pero va a poder decidirlo solo, un dictamen previo. Ese dictamen tiene que ser realizado por un equipo interdisciplinario, es decir, tiene que haber psicólogos, psicólogas, psiquiatras, terapistas ocupacionales, trabajadores sociales, comunicadores, es decir, tiene que haber al menos más de 2 profesionales que puedan dictaminar acerca de si esa persona, cuando preste consentimiento para contraer matrimonio, tiene la habilidad para poder hacerlo, y si va a poder llevar adelante la vida en común y contraer o formar una familia. Entonces, la persona afectada tiene que de alguna manera ser evaluada por un equipo de profesionales que asesora al juez para que el juez pueda decidir si esa persona puede contraer matrimonio o no. Y otro requisito que se va a exigir al juez para autorizar la celebración de un matrimonio de una persona que ha sido restringida en su capacidad es tener un contacto personal con los futuros contrayentes. Es decir, yo, que soy una persona perfectamente hábil, ¿podré contraer matrimonio con una persona que, por ejemplo, tenga síndrome de Down? Sí, lo puedo hacer, pero o 2 personas que tienen síndrome de Down, o algún otro tipo de digamos, circunstancia que la restringen en su capacidad de apreciación.
pero en ese caso el juez va a requerir obligatoriamente de un dictamen técnico y también de un contacto personal con los contrayentes. Lo va a tener que citar al juzgado en una audiencia y va a tener que hacerle preguntas, conocerlos personalmente y apreciar luego del dictamen, más esa entrevista personal, si es conveniente o no es conveniente que esas dos personas puedan contraer matrimonio. Oposición. ¿A qué nos referimos con la oposición? Bueno, es lo que hemos visto en la película, en las películas, o que hemos escuchado a la hora de la celebración del matrimonio, cuando el oficial de registro civil o un cura pregunta si alguien se opone, que hable ahora o calle para siempre. Bueno, a eso se refiere esa fórmula. Bueno, y en ese momento, esto es una figura jurídica donde una persona, ya vamos a ver que hay ciertas personas que están legitimadas, otras no, pueden plantear que existen impedimentos para la celebración de ese matrimonio y que se oponen. Por eso la palabra oposición para definir esta figura jurídica. Entonces, ¿qué causas pueden esgrimirse, pueden alegarse a la hora de plantear una oposición? Bueno, las causas son las que tienen que ver con los impedimentos. Tienen que haber un conocimiento de la existencia de un impedimento para que un sujeto, una persona, pueda oponerse a la celebración del matrimonio. ¿Quiénes son los legitimados? Cuando nos referimos a los legitimados, estamos haciendo referencia a las personas que podrían oponerse, a las personas que podrían plantear la oposición. No todo el mundo, dijimos, anticipamos, puede plantear una oposición, puede plantearla el cónyuge de la persona que quiere casarse. O sea, se está queriendo casar mi esposa. Oiga, no contraiga matrimonio porque hay un matrimonio subsistente anterior. Hay un impedimento de ligamen. Y lo que no puede pasar en nuestro régimen jurídico es la poligamia. Nuestro régimen, por más libertad que haya, por más poliamor que podamos escuchar por allí, no se habilita desde siempre, ni ahora, y creo que en las próximas décadas, por ahora tampoco, la posibilidad de la poligamia o la poliandría, la posibilidad de que una persona pueda contraer matrimonio con varias, o que varias puedan contraer matrimonio con otras tantas. En nuestro régimen el matrimonio tiene un vínculo de exclusividad entre los contrayentes. Entonces, si hay un matrimonio anterior, no puede haber un matrimonio posterior. ¿Quiénes también? Los ascendientes, descendientes y hermanos de alguno de los futuros contrayentes. Esposo, dice allí, le hace esposo de esposa, hay que corregirlo. Cualquiera sea el origen del vínculo, puede ser medio hermano, hermano adoptivo, cualquiera puede ir al registro civil cuando las personas solicitaron el turno para contraer matrimonio y decir, o al momento de la celebración del matrimonio, decir, yo me opongo, miren, acá tengo un acta que demuestra o elementos que pueden acreditar que esas dos personas, por ejemplo, son padre e hija, son hermanos, son suegro y nuera, etcétera, etcétera, que son los impedimentos matrimoniales. Y también está legitimado para entablar esta acción de oposición el Ministerio Público. ¿Quién es el Ministerio Público? Bueno, los fiscales, los asesores de menores, de personas pobres, que para proteger el régimen jurídico, si tienen conocimiento, yo si no quiero, por ejemplo, a ver, yo tengo conocimiento de un impedimento y yo no soy un sujeto legitimado, porque soy un pariente lejano, porque soy amigo, porque soy novio, pero un impedimento grave. Va a contraer matrimonio dos hermanos o un padre con una hija. Entonces, ¿qué hago? Como yo no estoy legitimado, voy al Ministerio Fiscal y lo pongo en conocimiento para que sea el Ministerio Fiscal el que aprecie la circunstancia del caso y que eventualmente realice la acción de oposición frente al oficial del registro civil. Entonces tenemos los legitimados, el cónyuge, cuando hay un matrimonio anterior, ascendiente, descendiente, hermanos, medios hermanos, de los futuros contrayentes, no importa el vínculo, y en tercer lugar, el Ministerio Público. Bueno, ahora vamos al acto de la celebración. Hasta ahora vimos cuáles son los requisitos, que son la edad y tener la habilidad mental para poder manifestar y expresar la voluntad de celebrar matrimonio, y que no haya impedimentos, y en ese marco puede plantearse, si existiera algún impedimento, a través de los legitimados del Ministerio Público, algún tipo de oposición.
Pero ya vamos al acto de la celebración del matrimonio, y en este caso nos referimos al matrimonio en el primer sentido, al acto, al matrimonio acto, a ese acto jurídico rodeado de una serie de solemnidades, de requisitos establecidos legalmente para que el matrimonio sea válido. ¿Cuáles son esos requisitos? En primer lugar, tiene que haber, como dijimos que aquí rige el principio de la libertad, tiene que haber una solicitud de parte de quienes quieren contraer matrimonio, tiene que haber, además de libertad, la exteriorización de esa voluntad. Por eso, como es un acto solemne, normalmente se requiere de un tiempo. Hay que ir y pedir un turno, hay que presentarse en el registro civil y luego va a transcurrir un cierto tiempo donde las partes, como en el compromiso, como en los esponsales, puede eventualmente arrepentirse. Entonces, quienes pretenden contraer matrimonio deben presentarse ante el registro civil y llenar el formulario de solicitud. Allí, ese formulario de solicitud va a aclarar cuáles son sus datos filiatorios, su nombre, apellido, identificatorio, número de documento, etc., la nacionalidad de las personas que pretenden contraer el matrimonio, el lugar de nacimiento, la profesión, el nombre o los datos de los progenitores, y la declaración acerca de si han contraído un matrimonio anterior. Es decir, que deben presentar una especie de declaración jurada diciendo que evidentemente no hay un matrimonio anterior subsistente, porque obviamente que si lo hubiera, el matrimonio posterior no tiene ninguna validez. Bueno, el matrimonio es un acto público, debe celebrarse públicamente, y evidentemente que tienen que estar presentes los cónyuges, y el otro requisito es que debe ser celebrado frente a el oficial del registro civil. Hay personas que están habilitadas, que son competentes, que son funcionarios públicos, que son los que van a llevar adelante el acto celebratorio del matrimonio. Y se requiere, ustedes si han asistido alguna vez a una ceremonia de matrimonio civil, se requiere de testigos. Los testigos en número son dos, puede ser cualquier persona, testigo de la celebración de un matrimonio, son dos, pero si el matrimonio es celebrado fuera del lugar donde funciona el registro civil, los testimonios se elevan a 4. Se entiende que cuando se celebra el matrimonio en el ámbito territorial, en el ámbito físico, donde funciona el registro civil, hay una mayor seguridad respecto a la celebración que cuando se celebra afuera, y por lo tanto, cuando se celebra afuera se va a exigir un mayor número de testigos. Vieron que hoy es relativamente común que se pague un extra al oficial del registro civil para que celebre el matrimonio en el lugar donde se va a realizar la fiesta. Eso es totalmente legal, eso está totalmente permitido, pero van a observar, si son observadores, van a mirar que cuando asistan a un matrimonio bajo esta circunstancia, cuando en el registro civil, pueden ser más de dos, porque lo establece como mínimo el Código Civil. Por lo tanto, si tienen el día de mañana algún problema con cuántos son los testigos, muchos quieren ser testigos, no quieren quedar mal con nadie, pueden poner más de dos, pero el mínimo es dos, pero cuando se celebra fuera del lugar donde funciona el registro civil, mínimo son 4 siempre. Observen que lo van a verificar de esa manera. Bueno, otros requisitos en la celebración del matrimonio es que el oficial del registro civil da lectura al artículo 431, que es el que establece algunas obligaciones, derechos, responsabilidades que incumben, que caben a los cónyuges que van a unirse en matrimonio, y recibe la declaración. O sea, tienen que escuchar el oficial de registro civil o recibir algún otro tipo de manifestación, aunque no pueda ser verbal, que sea inequívoca, donde las partes, donde los contrayentes afirmen que quieren contraer matrimonio. Si la persona no puede, porque tiene alguna limitación, puede ser una persona sordomuda, que circunstancialmente no pueda expresar, exteriorizar su voluntad de contraer matrimonio, en ese caso tiene que poder exteriorizarlo de alguna otra manera, tiene que poder afirmar que consiente contraer el matrimonio de alguna forma, no hace falta que sea verbal, lo puede escribir, puede asentir de alguna manera que esa persona quiere contraer matrimonio, pero la exteriorización de la voluntad tiene que estar siempre presente.
Dijimos que el oficial de registro civil leía los derechos y deberes que incumben a los contrayentes. Estos derechos y deberes tienen que ver con los siguientes: son derechos y deberes de carácter personal, porque ya vamos a ver en su momento los de carácter más estrictamente patrimoniales que hacen al régimen patrimonial del matrimonio, y los deberes que tienen las partes, derechos y deberes, son el de asistencia, el de acompañamiento. Los esposos, cuando contraen matrimonio, se obligan, de alguna manera, se comprometen a desarrollar, fíjense que ahí algunas palabritas están un poco más en negrita, a desarrollar un proyecto de vida en común. Lo que hay aquí es un proyecto de vida en común, basado en la cooperación, en la convivencia y en el deber moral de fidelidad. En el deber moral de fidelidad. A ver, antes, yo no quiero confundirlo con lo que había antes, lo que hay ahora, pero para que vean que hay una evolución en cuáles son las obligaciones que competen a los cónyuges. Antes había, por ejemplo, existía lo que se llamaba el deber de cohabitación. Los contrayentes, una vez que contraían matrimonio, tenían la obligación de vivir bajo el mismo techo. Y si uno de los cónyuges, sin la autorización del otro, se desobligaba, omitía el cumplimiento de esa obligación, incurría en una causal de divorcio, que era el abandono voluntario y malicioso. Ahora, no, ahora la cooperación y la convivencia, la vida en común, no los está obligando a que cohabiten. Podrían no cohabitar, y son los formatos más modernos, si se quiere, de formación de familia, y estar tranquilamente sujetos o vinculados por un matrimonio. Cuando habla de la fidelidad, porque dijimos que el matrimonio en nuestro régimen jurídico es un monopolio, yo no puedo contraer matrimonio con varias personas. Y la fidelidad involucra un concepto más amplio que lo que es el haber incurrido uno de los cónyuges en adulterio. Antes el adulterio traía aparejado consecuencias jurídicas. Si yo cometía adulterio, el otro cónyuge podía divorciarse de mí por mi culpa. Ahora no hay culpa en los divorcios, y entonces, como el divorcio era declarado por mi culpa, pesaban sobre mi persona una serie de obligaciones que subsistían a la ruptura del vínculo por el divorcio. Por ejemplo, la obligación de tener que seguir pagando alimentos. Ahora no, ahora hay un deber moral de fidelidad. Por lo tanto, si yo incumplo el deber moral de fidelidad, estoy incumpliendo con una obligación estrictamente de carácter moral. Estrictamente de carácter moral. Por lo tanto, pueden considerarse, si se quiere, sugerencias el hecho de tener una actitud de fidelidad. Y por supuesto que en todos los casos la fidelidad tiene que ver con no tener la autorización del otro cónyuge, inclusive antes. Yo soy adúltero en la medida en que mi cónyuge no me autorice a hacerlo, porque también puede existir tranquilamente la posibilidad de que la persona tenga vínculos, tenga relaciones con terceros fuera del matrimonio, pero que si fue autorizado por su cónyuge, en ese caso, ni antes ni ahora estaría violando ni antes el deber jurídico ni ahora el deber moral de fidelidad. Y se deben asistencia mutua, es decir, no hay un cónyuge que tenga mayores obligaciones que el otro, porque dijimos que acompañando el principio de la libertad estaba el principio de la igualdad, y los dos cónyuges son iguales, no importa si son dos varones, dos mujeres, un hombre y una mujer, son iguales y a los dos les incumben las mismas obligaciones. Por lo tanto, el deber de asistencia, el deber de acompañar al otro cónyuge, compete tanto a uno como a otro de la misma manera. Otra obligación es la de los alimentos. Los cónyuges se deben alimentos mientras sostengan el matrimonio, mientras tengan esta vida en común, e inclusive después de la separación de hecho. E inclusive en algunos casos excepcionales, aún con posterioridad a la declaración del divorcio. En algunos casos, una vez contraído el divorcio, puede ser porque las partes lo acordaron de esa manera, o porque en algunos casos, en algunos supuestos que prevé la ley, uno de los cónyuges, aún habiendo decretado el divorcio, tenga que seguir pagando los alimentos. Bueno, ¿cómo se disuelve el matrimonio? Bueno, hay causales previstas en la ley, fundamentalmente son tres las grandes causales. La primera de ellas
es la muerte de uno de los cónyuges. Una vez que uno de los cónyuges ha fallecido, el otro se ha convertido en una persona viuda, por lo tanto, está habilitada para contraer un nuevo matrimonio, y el matrimonio ha quedado sin efecto. La ausencia presuntiva, con presunción de fallecimiento, la persona no ha fallecido o no lo podemos acreditar a través de la muerte biológica, pero ha habido una ausencia, ya no se tiene noticia de esta persona, lo que hemos visto en la unidad número 2, un juez la declara muerta, la persona que estaba ligada en matrimonio ya está libre para contraer un nuevo matrimonio. Y por último, el divorcio declarado judicialmente. Son los tres formatos a través de los cuales queda sin efecto, queda disuelta el vínculo matrimonial. Respecto del divorcio, bueno, en primer lugar hay que apuntar de que es nula cualquier convención o acuerdo entre las partes previo a la celebración del matrimonio donde se comprometan a no entablar en el futuro una demanda de divorcio. Che, nos casemos, bueno, sí, bueno, pero nos comprometamos, acá vamos a escribir que ninguno de los dos va a pedir el divorcio nunca. Bueno, eso es nulo porque, volvemos al principio, rige el principio de la libertad. En este tipo de cosas no hay acuerdo de parte que valga para contradecir lo que dice la ley. Por lo tanto, cuando yo me quiera divorciar, vamos a ver que hoy, con el nuevo Código Civil, las cosas son mucho más sencillas, menos engorrosas que lo que eran antes. Por lo tanto, la sola voluntad de uno de los cónyuges tiende a ser suficiente a la hora de entablar una acción de divorcio. ¿Quiénes son los legitimados para entablar la acción? Bueno, el divorcio se va a decretar judicialmente, solo un juez, ni un escribano, ni el oficial de registro civil, sino un juez civil es el que va a decretar por una sentencia la ruptura del vínculo por esta figura del divorcio, y quienes están autorizados a solicitarlo son solamente los cónyuges. Y los cónyuges puede ser o uno solo o ambos cónyuges. Es decir, los sujetos que están habilitados, que están legitimados a plantear el divorcio, son los cónyuges, y puede ser uno solo o pueden ser ambos cónyuges. Seguimos con el divorcio. ¿Cuáles son los efectos del divorcio? Bueno, son varios los efectos del divorcio. Y cuando una de las partes o ambas plantean la acción, la demanda de divorcio, tienen que plantear también cómo resolver esos aspectos que son los efectos derivados del divorcio. O sea, tiene que haber una propuesta que regule esos efectos derivados, y si no se presenta esta propuesta, bueno, no se puede dar trámite al divorcio, o sea, no puede avanzar el divorcio. Si el divorcio lo plantea una de las partes, que tiene que hacer esta propuesta, ya vamos a ver sobre qué elementos debe realizar la propuesta, el otro cónyuge que no presentó el divorcio puede comparecer en el proceso, en el juicio de divorcio, y plantear una propuesta, una oferta, o hacer otra oferta distinta a la que planteó el cónyuge demandante, el cónyuge que presentó el divorcio. Y el desacuerdo del convenio, si bien las partes tienen que presentar este acuerdo, que no estén de acuerdo no suspende el dictado de la sentencia de divorcio, porque una de las partes podría controvertir, litigar los efectos derivados de la propuesta de divorcio, hacer litigar, digamos, y entorpecer para no posibilitar que el otro cónyuge pueda divorciarse. Bueno, eso podemos discutir los aspectos de derivados, pero eso no va a obstar, no va a obstaculizar a que el juez pueda dictar la sentencia de divorcio. Bueno, ¿sobre qué vamos a acordar con el otro cónyuge a la hora de divorciarnos? ¿Cuáles son esos aspectos derivados? ¿Sobre qué debe versar el convenio regulador? Bueno, debe incluir las pautas relativas a la atribución de la vivienda. Si los cónyuges vivían en una misma vivienda, alguien se va a quedar viviendo ahí. Entonces, el convenio regulador debe incluir cómo resolver este aspecto. La distribución de los bienes, vos te quedás con los 2 autos, yo me quedo con el departamento en Córdoba, vos te quedás con las acciones, con los depósitos en el banco. Los eventuales compensaciones económicas, a ver cuáles son los bienes que tiene el matrimonio. Y tiene 2 inmuebles y dinero en el banco. Bueno, ¿a cuánto equivalen los 2 inmuebles? 30 millones de pesos. ¿Y cuánta plata hay en el banco? 30 millones de pesos. Bueno,
vos quedate con los inmuebles, yo me quedo con la plata. Ahí están las compensaciones económicas. ¿Qué va a pasar con el ejercicio de la responsabilidad parental? Lo que antes se llamaba la patria potestad, es decir, si la responsabilidad parental va a seguir en cabeza de ambos cónyuges o va a quedar bajo la responsabilidad de uno solo de los cónyuges. Bueno, eso hay que definirlo, hay que decirlo expresamente en el convenio regulador. ¿Qué va a pasar con los alimentos si uno de los cónyuges, aun cuando se decrete el divorcio, va a tener que seguir prestando alimentos o si no? Eso hay que explicitarlo. Y otras cuestiones de interés, es decir, que podría eventualmente establecerse otros acuerdos del convenio regulador que no sean los antedichos. Por ejemplo, ¿quién se queda con el perro? O sea, ¿no? Aquí se habla de la atribución de la vivienda, del ejercicio de la responsabilidad parental, pero en muchos casos un matrimonio que son los dueños de una mascota, ustedes saben el rol que ocupan hoy las mascotas en una familia. Bueno, quién se queda con el perro puede llegar a ser un elemento de discusión, de litigio, y que puede llegar a ser resuelto por el convenio regulador, entre tantos otros, ¿no? Otros aspectos de índole patrimonial también pueden ser resueltos en este convenio regulador. Ya vamos terminando con el tema del divorcio. La atribución del uso de la vivienda, que las partes lo pueden acordar, la ley, el Código Civil establece algunos criterios privilegiando a uno de los cónyuges a la hora de la atribución de esta vivienda, ¿no? ¿Cuáles son esas pautas para que uno de los cónyuges pueda solicitar seguir viviendo en la vivienda común? Bueno, cuando se le atribuye la custodia, la tenencia de los hijos a uno de los cónyuges, se lo va a privilegiar a la hora de quedarse viviendo en el lugar, en la vivienda familiar. Y cuando haya uno de los cónyuges que esté en una situación económica más desventajosa, supongamos que a la hora de contraer matrimonio, uno de los cónyuges tiene mucho más recursos que el otro, bueno, a la hora del divorcio, si uno tiene la posibilidad de comprarse un departamento, o tenía antes de contraer matrimonio, o recibió por herencia una serie de bienes, y el otro no tiene, bueno, el juez va a privilegiar, va a preferir al cónyuge que tiene menos bienes para atribuirle el uso de la vivienda, para que continúe viviendo en ese lugar. Y por último, también la situación de la salud de la persona, supongamos que aun cuando hay una paridad en los recursos económicos, en el patrimonio de uno y otro cónyuge, uno tiene una salud y puede trabajar, el otro no, está imposibilitado de trabajar, entonces el juez puede tomar como criterio a la hora de atribuir el uso, la vivienda de los cónyuges, ese criterio y atribuírsela a la persona que adolezca de algún tipo de enfermedad. Bueno, hoy es un día particular. Uy, no pusimos a grabar y nadie me dijo, ¿o sí? No, no pusimos a grabar. Sí, profe, está grabando, me parece. Ah, sí, profe. Sí, pensé que me había olvidado. Bueno, hoy es un día especial para la UNI, dejamos de grabar en este momento. Vamos a entregar la distinción de profesor honorario a Pepe Mujica. Me tengo que ir al campus, al rectorado a organizar los últimos detalles y a recibir a las autoridades de manera virtual. Así que bueno, los dejamos con este tema, y aparte, por lo que viene ahora, que es el régimen patrimonial del matrimonio, es preferible hacer una pausa. ¿Alguna pregunta? ¿Me puede pasar el PowerPoint? Sí, cómo no. Esta tarde o mañana lo pasamos. Gracias. Bueno, nos vemos la próxima clase.